¿Qué tal? El día de hoy damos por iniciado el curso de Teoría Clásica de Campos y para esta primera clase, que tiene como finalidad, no le quise llamar clase cero, pero técnicamente es una clase introductoria, donde vamos a usar el formalismo matemático para abordar este curso. Y aquí vamos a empezar con un pequeño subtítulo que lo voy a llamar de n osciladores al campo continuo. Que técnicamente vamos a denotar ciertas cosas, ¿no? Al campo continuo. Y lo primero que voy a hacer aquí es, como primer paso, vamos a ir, lo voy a poner como primer paso del sistema discreto, y le voy a poner aquí cadena lineal, la cadena lineal. Esto va a ser para empezar. Y aquí vamos a imaginar una cadena de n partículas donde esas partículas tienen una masa m. Y esas partículas van a estar unidas por un resorte, ¿no? Déjenme poner aquí las masas. Voy a poner la masa 1, la masa 2, masa 3, masa 4 y voy a poner 5 partículas, ¿no? Simplemente para, imaginemos que están separadas a una distancia igual. Esta va a ser la masa 1, la masa 2, masa 3, masa 4 y la masa 5. Como ya dijimos, están unidas por un resorte. Un resorte de constante K igual para todas, ¿no? Este es un resorte de constante K. Y esas partículas van a estar en una configuración que los separa cierta distancia arbitraria, que voy a llamar A. Ok, entonces esta distancia es A y es igual en todas, ¿no? La misma distancia A para todas. Y voy a establecer esta nueva letra, una n alargada. N1 lo voy a llamar dependiente del tiempo. N2 dependiente del tiempo. Voy a poner aquí n subíndice i dependiente del tiempo. Voy a poner n subíndice i más 1 dependiente del tiempo. Y voy a poner una n mayúscula dependiente del tiempo, ¿no? Donde estas n alargada significan el desplazamiento de la iésima partícula respecto a una posición de equilibrio que vamos a anotar como x. Entonces, si nosotros queremos establecer la longitud total va a estar dada en este caso por voy a establecer aquí L mayúscula, que va a ser la longitud total, por n, el número de partículas, por la distancia A. ¿Sí? Si yo quisiera generalizar esto, pues bueno, voy a hacer aquí una especie de gráfica. Déjenme, voy a poner en verde. Si yo quisiera, pues, hacer una especie de gráfica aquí, pues técnicamente sería tener mi plano. Imagínense que esto evidentemente está derecho. Esto va a ser x subíndice y estas van a ser las posiciones que voy a denotar como x1, x2, x3. Bueno, esta x3, en lugar de x3 voy a usar la nomenclatura de x subíndice y. Esto será x subíndice i más 1 y xn, ¿no? La enésima partícula. Y esta va a ser el desplazamiento en este hipotético eje y, que le voy a poner la n alargada, subíndice i, dependiente del tiempo.
¿sí? Ahora, estos desplazamientos, pues evidentemente pueden estar, las masas pueden estar estirándose o contrayéndose, entonces estos desplazamientos se podrían, pues técnicamente, graficar en una función similar a esta, que voy a anotar como phi, que en este caso va a ser el campo dependiente de las posiciones y del tiempo. Ahora, algo aquí para esquematizar, si por ejemplo centrándome en dos partículas o en dos masas que estén continuas, si tengo aquí el resorte, pues evidentemente aquí tengo la posición de equilibrio, donde estas masas se pueden estirar o contraer. Si yo, por ejemplo, aquí, si n subíndice i más 1 es igual a n subíndice i, pues eso quiere decir que el resorte ni se estira ni se comprime, ¿no? Está en equilibrio. ¿Y esto qué significaría? Que el potencial va a ser cero. Si n subíndice i más 1 es diferente a n subíndice i, pues aquí sí va a haber un potencial, no serán iguales, habrá potencial. Y en este caso, por el estiramiento o la contracción, ¿no? En este caso, un potencial elástico. Y bueno, con esto en mente, una vez que ya establecimos esto, aquí, pues esto también podemos denotar aquí que si hay movimiento de esas masas, pues podemos colocarles aquí una cierta velocidad, ¿no? Que de hecho nos va a servir para obtener en este caso y establecer la lagrangiana del sistema. Entonces, una vez que ya establecimos esto, las masas con los resortes, las distancias que separan los resortes, la constante del resorte, etcétera, 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 vamos a hacer la lagrangiana del sistema. Recordemos que este es un sistema discreto. Ahorita vamos a hacer el salto al continuo, pero en el discreto, pues sabemos nosotros que el lagrangiano es igual a la diferencia de la energía cinética menos la potencial. En nuestro sistema, pues evidentemente la energía cinética es la masa entre 2 por la velocidad al cuadrado. Y el potencial, pues en este caso es un potencial elástico. Y el potencial elástico pues va a ser un medio de la constante K por cierto desplazamiento al cuadrado. En este caso voy a anotar como delta X. Ahora, si yo quiero hacer, aprovechando aquí las n partículas, para n partículas, pues simplemente voy a tener la suma. En este caso voy a hacer la suma desde i igual a 1 hasta n. Voy a abrir aquí un corchete de, en este caso, si el desplazamiento es esta n alargada, pues la velocidad va a ser n punto alargada, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a tener un medio de la masa por esta n alargada punto al cuadrado menos un medio de la constante K, y en este caso el desplazamiento, pues voy a denotar, en este caso me puedo centrar en estas dos masas que están ahí. Por lo tanto, esto va a ser ni más 1, simplemente generalizando, menos n alargada y todo esto al cuadrado. Ese sería el potencial elástico. Y aquí podemos decir que cada partícula interacciona con las de sus costados, ¿no? Eso es como una nota ahí. Y esto sería el lagrangiano en un sistema discreto de n partículas. Entonces, una vez que ya establecimos eso, vamos a establecer lo siguiente,
que en este caso le voy a poner como paso número 2. Estaba usando aquí, le voy a poner morado. Lo voy a poner como 2, como punto 2, y va a ser, voy a poner preparando el salto al continuo. El salto al continuo. ¿Dónde? ¿Qué nos va a ser de utilidad aquí? Pues bueno, aquí, en este caso, vamos a hacer tender la n, el número de partículas, al infinito. Infinitas partículas, ¿no? Y a su vez vamos a asumir que la distancia, o establecer que la distancia, en este caso la distancia de separación, tiende a 0. Y con esto es como si las n partículas estuvieran técnicamente pegadas. Ahora, una vez que establecimos esto, lo que queremos hacer es pasar al continuo. Y tenemos que reescribir la longitud L mayúscula, donde las variables dependan ahora de la densidad y la elasticidad del material. Por lo tanto, queremos reescribir L de tal manera que las variables dependan de la densidad y elasticidad del material. Y bueno, con esto vamos a poner aquí lo primero, que va a ser la densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. Y para esto, como estamos trabajando en una dimensión, pues la densidad va a estar dada por la masa entre cierta longitud. Por lo tanto, aquí yo voy a establecer que esta densidad lineal va a ser la letra mu, que va a ser igual a la masa entre A, que es en este caso la longitud. Y de aquí simplemente puedo despejar que la masa es igual a mu por A, ¿sí? Y esto va a ser la densidad lineal de masa. Ahora, voy a obtener también, voy a ocupar lo que conocemos como el módulo de Young. El módulo de Young. Y esto lo que mide va a ser la rigidez del material sólido, ¿no? Y está relacionado con cierta tensión aplicada con una deformación elástica, es decir, cuando hay estiramiento o compresión. Si en este caso el módulo de Young es muy alto, el material se dice que es muy rígido, y si es bajo, pues es muy elástico. Y aquí yo voy a denotar ese módulo de Young como una Y, si lo voy a poner una Y con esta marcas, y esto va a ser igual, como ya sabemos, que en este caso va a ser una fuerza por unidad de área, o en nuestro caso de longitud, pues K por A, donde pues K va a estar dada por esta Y entre A. Y estas dos cosas las voy a utilizar para reescribir mi ecuación. En este caso le voy a poner aquí. Aquí voy a poner como dato que la posición en la cadena, evidentemente de las masas, va a estar dada por I por A, ¿no? Y voy a entonces a poner esto como 1 y 2. Lo voy a sustituyo y 2 en la lagrangiana. Entonces simplemente es agarrar aquí la lagrangiana y sustituir la masa y la K, ¿no? Entonces, si yo hago eso, pues voy a reescribir esto como
Voy a poner aquí el lagrangiano, va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n. Voy a factorizar aquí, voy a sacar la a y voy a reescribir esto como un medio de mu por esta n punto alargada y al cuadrado menos un medio de este módulo Young por ni más 1 menos ni y todo esto entre a y todo esto elevado al cuadrado. Esto simplemente es sustituir las ecuaciones 1 y 2 en mi lagrangiana, ¿no? Es algebrita, ¿no? Y una vez que ya tengo esto, pues ya tengo reescrito el lagrangiano de una manera que lo puedo trabajar mejor. Ahora, una vez que ya establecí esto, vamos a lo que sigue, que voy a poner aquí como un punto 3. Y en este caso, le voy a poner aquí, está usando el morado. Ahora sí, voy a poner aquí el límite continuo. El límite continuo. Ahora, nosotros sabemos, en este caso voy a usar blanco, que cuando el número de partículas, en este caso n, le voy a poner aquí n tiende a infinito, y la distancia, que denoté como a, tiende a 0, pues lo que va a pasar es que número, le voy a poner a, para no poner números, la suma se va a convertir en una integral, es decir, vamos a pasar de la suma a la integral, en este caso, de un diferencial de longitud, ¿sí? Y como opción B es que el desplazamiento discreto, en este caso n subíndice i, dependiente del tiempo, se va a convertir en una función continua de la posición, que en este caso le voy a poner el símbolo este phi, dependiente de la posición y del tiempo. Usamos generalmente, es el símbolo favorito para denotar un campo, que es el símbolo phi. Lo voy a poner aquí, como paréntesis, símbolo o letra Y, más bien, favorito de campo. Que en esencia, en física, técnicamente podemos describir el universo con partículas y campos, ¿no? Es muy importante este concepto. Ahora, y una vez que en este mismo inciso, la derivada respecto al tiempo, pues lo voy a anotar, y su derivada respecto al tiempo lo voy a anotar como n alargada punto, ¿sí? Y esto sabemos que es la derivada de la n alargada con respecto al tiempo, y a su vez, pues esto nos va a estar dando como la derivada del campo con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora, y también aquí vamos a, el término de la diferencia finita se va a convertir en una derivada parcial espacial, es decir, este término de aquí. Y eso lo vamos a poner aquí como inciso C, donde vamos a tener que el término de diferencia finita se convierte en una derivada parcial espacial. Es decir, el término en este caso, cuando hagamos tender a 0, pues la diferencia n subíndice i más 1 menos n subíndice i entre a, pues esto simplemente va a ser la parcial del campo respecto a x, ¿sí? Y bueno, una vez que ya establecimos eso, vamos a reescribir de nuevo el lagrangiano. Reescribiendo
le voy a poner aquí, esto lo voy a poner 3, y esto lo voy a poner 4. Entonces, reescribiendo el lagrangiano con 3 y 4, pues simplemente es sustituir aquí en mi lagrangiano esto y también esta parte de aquí, ¿no? Por lo tanto, el lagrangiano lo voy a escribir como L es igual a la integral, en este caso, recordando que ya pasando al continuo, en lugar de la suma, usamos la integral, en este caso de 0 a L, voy a poner aquí un diferencial de x, voy a abrir un corchete, voy a poner un medio de mu por, en este caso, la parcial con respecto al tiempo cuadrado menos un medio de esta y por la parcial con respecto de x. Y así ya reescribo el lagrangiano. Ahora, una vez que ya voy a poner aquí como 4, como punto 4, vamos a la definición de la densidad lagrangiana, de la densidad lagrangiana. Aquí para no confundir, generalmente yo suelo hacer cuando el lagrangiano hago esta L así como cursiva, pero en este caso quise hacer el lagrangiano con una L normal mayúscula para poder diferenciar de la densidad lagrangiana, que ahí sí la voy a anotar como esta letra, ¿no? Algunos libros lo denotan más como si tuviera una pequeña P ahí, pero lo voy a hacer de la manera que a mí me gusta, ¿no? Ahora, y aquí como el lagrangiano es técnicamente la integral de una cantidad sobre el espacio, ¿cómo vamos a definir la densidad lagrangiana? Pues será definida de la siguiente manera. Técnicamente va a ser lo que tengamos en el corchete. Aquí voy a reescribir esta parte, va a estar dada o va a ser más bien lo que se conoce como densidad lagrangiana. Entonces aquí voy a poner que la densidad lagrangiana va a ser igual a un medio. Aquí voy a hacer un poco de notación compacta. Voy a poner phi punto al cuadrado menos un medio de y, esta y del módulo Young, por phi prima al cuadrado. Esto representa, pues, evidentemente la punto, derivadas temporales y primadas derivadas espaciales. En este caso, en una dimensión con respecto a x. Y voy a poner donde, pues, como ya dije, el phi punto pues no es otra cosa más que la derivada parcial con respecto al tiempo, y phi prima pues es la derivada de phi con respecto a x, ¿sí? Y esto técnicamente es como puedo reescribir la densidad lagrangiana, que es lo que dijimos, está dentro de los corchetes aquí en mi integral. Y una vez que ya tenemos eso, pues vamos con lo siguiente, que es la acción y la variación, que tiene que ver con el principio de Hamilton. Entonces, como punto 5 viene la acción y variación. Y le voy a poner aquí entre paréntesis principio de Hamilton. Y para esto vamos a definir la acción como la integral. La acción está definida como la integral de un tiempo inicial a un tiempo final de el lagrangiano con respecto al tiempo, ¿sí? Y esto a su vez lo podemos reescribir como la integral doble de t1 a t2 y la integral, simplemente sustituyendo ese lagrangiano por la integral de la densidad lagrangiana, de 0 a L de la densidad lagrangiana, en este caso con las siguientes dependencias que ahorita voy a explicar. Y
esto es dx dt, ¿sí? Y con esto vamos a tener que la acción es la suma de todas las densidades lagrangianas. Ahora, aquí podemos observar que la densidad lagrangiana se va a convertir en una función, primero que nada, del campo, ¿sí? Voy a poner aquí la densidad lagrangiana. La densidad lagrangiana es una función que depende del campo, que en este caso voy a anotar como phi y le voy a poner x subíndice mu, ¿sí? El valor del campo en cada punto del espacio-tiempo. Es una analogía a la posición Q en un lagrangiano, ¿sí? Y también, aparte del campo, pues también le voy a poner aquí, voy a poner como 1 y las derivadas, las primeras derivadas más bien, primeras derivadas, que van a ser las temporales, que en un video, en el siguiente video, de hecho, vamos a generalizar en 3 dimensiones espaciales y la temporal, ¿no? Pero en este caso lo voy a anotar como esta notación, ¿sí? Y las espaciales, esto simplemente significa phi punto, ¿no? Respecto al tiempo. Es la notación de derivada con respecto al tiempo. Y las espaciales, pues, puedo poner un subíndice ahí, donde iba del 1 al 3. Y esto es lo mismo que phi prima, ¿sí? Ahora, ¿qué representa esta derivada temporal? Pues la derivada temporal, por ejemplo, representa, entre comillas, la velocidad del campo, que está ligado con la energía cinética. Y las espaciales surgen directamente de la interacción entre los puntos vecinos, es decir, donde se puede definir como la tensión o el coste energético de que el campo varíe de un punto a otro, ¿sí? Ahora, si una vez que ya establecimos esto, ya dejamos en claro las dependencias de esta densidad lagrangiana y cómo reescribimos la acción, pues ahora lo que sigue es que para que la trayectoria física, para que la trayectoria sea física, consistente, vamos a requerir un, voy a ponerlo aquí como, voy a poner para que la trayectoria sea física, consistente, vamos a requerir una pequeña variación infinitesimal, y esa pequeña variación infinitesimal de S que sea igual a 0, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente si yo tengo phi, pues esto va a ser phi más una pequeña variación del campo, ¿no? Donde vamos a tener que esta variación del campo, esa variación infinitesimal del campo va a ser igual a 0 en los extremos. ¿Qué quiere decir que esta pequeña variación del campo sea igual a 0? Técnicamente nos dice algo muy pues bonito, ¿no? Que la naturaleza es eficiente, por así decirlo. De todas las trayectorias imaginables que conecten a un punto A, por ejemplo, si yo tengo aquí un punto A y un punto B, y pues evidentemente va a haber infinitas trayectorias para llegar a esos puntos, pues siempre va a haber una que minimice la acción. Entonces, todas esas trayectorias imaginables que conectan un punto A con el punto B, la trayectoria que realmente va a seguir el sistema es aquella en la que pequeñas deformaciones de la ruta no cambia el valor de la acción, al menos a primer orden, ¿no? Entonces, cuando planteamos el principio de mínima acción, estamos comparando caminos posibles, como dice aquí en el dibujo, que conectan dos eventos fijos en el espacio-tiempo. Es decir, de nuevo, si yo voy a ponerle aquí otro color para que sea un punto A y un punto B, pues evidentemente va a haber infinitas trayectorias y vamos a tener un
una posición inicial en un tiempo inicial, seguido de una posición final y un tiempo final. Y eso, con esas pequeñas variaciones infinitesimales, pues yo puedo reescribir esa variación de la acción. ¿Cómo? Voy a ponerlo aquí de otro color, que esa variación de la acción va a ser igual a la integral de un dt, la integral de x, y aquí, bueno, nosotros sabemos aquí por cálculo que si yo tengo, por ejemplo, una variación de una función, esto es aproximadamente la parcial de la función con respecto a x. Por ejemplo, si estoy en una dimensión espacial, por la variación en x, ¿no? Y así me puedo ir en las 3 dimensiones espaciales, incluso ya metiendo el tiempo. Esto es por cálculo vectorial, que lo voy a poner aquí, por cálculo vectorial. Entonces, con eso, pues simplemente es hacer esa variación de la acción, como voy a poner aquí la parcial, en este caso la densidad lagrangiana, con respecto a phi por la variación infinitesimal de phi. ¿Sí? Más, evidentemente aquí estoy haciendo las variaciones de las dependencias en phi, phi punto y phi prima. Y esto va a ser más la parcial de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por la variación de phi punto. Y finalmente la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi prima por la variación en phi prima. Y esto, como dijimos, lo vamos a igualar a 0. Esta ecuación la voy a llamar ecuación, no sé qué número iba, creo que la 5, la voy a poner 5, ¿no? Y esto lo voy a llamar ecuación número 5. Ahora, una vez que ya tenemos eso, pues ya viene prácticamente la última parte, ¿sí? Que aquí vámonos a centrarnos, primero que nada, en estas dos cosas. Vamos a centrarnos en esta parte de aquí y posteriormente en esta parte de aquí. Pero primero me voy a centrar en esta parte de aquí. Y voy a escribir la parcial de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por esa variación en phi punto. Y esta phi punto, pues sabemos que es la derivada de phi con respecto al tiempo, y lo voy a anotar como sigue. La parcial de la densidad con respecto, este es phi punto, no parece, pero aquí tiene phi punto, ¿sí? De phi punto, y le voy a poner la variación, y voy a poner dentro aquí el paréntesis, la parcial con respecto del tiempo. Ahora, voy a integrar por partes. Imaginemos que pues, eso que están integrando lo voy a hacer por partes, y voy a establecer aquí que u pues va a ser esta parte de aquí. U va a ser igual a la parcial de la densidad con respecto a phi punto. Y db pues va a ser lo demás. db va a ser igual a esta variación infinitesimal de la parcial de phi con respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Ahora, aquí nosotros conocemos que el operador derivada y el operador de la variación conmutan. Por lo tanto, esto yo lo puedo reescribir como el operador, en este caso la derivada temporal, que multiplica a la variación, phi, ¿no? Por diferencial de tiempo. Y esto, pues no es otra cosa más que el db va a quedar como d por la variación de phi. Y esto técnicamente es el db. Y lo voy a encerrar aquí para utilizarlo. Ahora, si du, pues yo puedo obtener el respectivo du. Y el du, pues simplemente va a ser la parcial con respecto al tiempo de la parcial de la densidad con respecto a phi punto.
Y todo eso por un diferencial de t. Y aquí pues es integrar eso y simplemente me queda la variación por phi. Eso sería b. Y aquí ya tengo esto y ya puedo construir mi integración por partes. Que en este caso la integración por partes va a ser el u por b y me va a quedar que la parcial de L con respecto a phi punto por esta variación infinitesimal de phi evaluado de t1 a t2 menos la integral de va a ser b por d1, ¿no? Entonces voy a ponerlo primero, voy a poner esto, la parcial con respecto al tiempo y después voy a poner la parcial de la densidad con respecto, en este caso a phi punto, por la variación de phi por dt. Y nosotros sabemos que como la variación del campo, en este caso en los extremos, es cero, pues todo este término se me va a hacer cero. Voy a poner aquí variación del campo en los extremos es cero. Es cero. Y solamente me sobrevive esta parte, esta integral negativa. Por lo tanto, una vez que ya establecimos esto, vamos a llegar a que la parcial de la densidad con respecto a phi punto por la variación de la parcial de phi con respecto al tiempo, pues simplemente va a ser igual a menos la parcial con respecto al tiempo de la parcial de la densidad con respecto a phi punto por la variación de phi. Y similarmente, pues la otra que tiene que ver con las parciales espaciales. La parcial de la densidad con respecto a phi' por la variación de la parcial de phi con respecto a x, pues simplemente va a ser igual a menos la parcial con respecto de x de la parcial de la densidad con respecto a phi' por la variación de phi. ¿Sí? Ahora, y ya con eso volvemos a reescribir lo que queda dentro de los corchetes. Es decir, centrándome en esta parte que queda dentro de los corchetes, esta parte de aquí, pues vamos a reescribir eso. Entonces, si yo reescribo lo de los corchetes, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, voy a usar otro color. Dejen ver si lo puedo copiar. Bueno, lo voy a dejar ahí. Simplemente voy a sustituirlo ahí directo, ¿no? No quiero que se me vaya a borrar esto. Por lo tanto, aquí reescribiendo los corchetes de la ecuación número 5. Los corchetes de 5, pues va a quedar que la parcial de la densidad con respecto de phi por la variación en phi menos, simplemente estoy sustituyendo esta parte de aquí y esta parte de aquí por, como ya dijimos, esto y esto. Entonces eso me va a quedar como la parcial con respecto al tiempo de la parcial de la densidad con respecto a phi punto y todo eso por la variación de phi menos la parcial con respecto de x por la parcial de la densidad con respecto a phi' por la variación de phi. Y esto, como dijimos, es igual a 0. Y aquí puedo técnicamente factorizar una variación en phi y me va a quedar que
la parcial de L con respecto de phi menos la parcial con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a phi punto menos la parcial de con respecto de X por la parcial de L con respecto a phi prima, y esto es igual a 0. Entonces, si nosotros aquí para cualquier, voy a poner aquí en amarillo, para cualquier delta, en este caso variación de phi o de f más bien, arbitrario, lo que vamos a obtener es que, aquí es variación de phi, perdón, arbitrario, diferente de 0, pues no nos va a quedar otra que si esto es 0, pues lo que está dentro del corchete, dentro del corchete, necesariamente tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Y con esto vamos a recuperar las ecuaciones de Euler-Lagrange para una dimensión espacial. Entonces, aquí vamos a tener que la parcial de L con respecto a phi menos la parcial con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a phi punto menos la parcial con respecto de X de la parcial de L con respecto a phi prima. Esto es igual a 0. Y esto es Euler-Lagrange, una dimensión espacial. Y una vez que ya tenemos esto, pues podemos darle una aplicación, que le voy a poner aquí ya como cierre, ¿no? 6, aplicación física. Vamos a ponerle una aplicación física. Le voy a poner ecuación de onda. ¿Dónde? Tenemos que la densidad lagrangiana está dada por un medio, en este caso de mu, por phi punto al cuadrado, menos un medio de esta y por phi prima al cuadrado. Entonces, si yo aplico Euler-Lagrange a esto, aplicando Euler-Lagrange a esta densidad lagrangiana, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Primero, la parte, las dependencias de phi, del campo, por ejemplo, pues van a ser 0, ¿no? Porque implícitamente esa cosa no depende de phi. Entonces, esto va a ser 0. Por otro lado, las dependencias, o las derivadas, mejor dicho, respecto a phi punto, si yo derivo esta cosa respecto a phi punto, la única parte que tiene dependencia de phi punto, pues es esa parte de ahí. Me va a quedar 2 por un medio, que va a ser 1, y esto es mu por phi punto. Ahora, si yo le aplico la derivada temporal, aplicando la derivada temporal, pues eso simplemente se va a hacer como mu bi punto. Y haciendo lo mismo con las espaciales, pues esto va a ser igual. Si yo derivo esa cosa, me va a quedar menos y por, en este caso, phi prima. Y si yo le aplico la parcial con respecto de x, pues esto simplemente se va a convertir en menos y por phi bi prima. Y con esto yo voy a reescribirlo como, reescribiendo todo como menos mu, simplemente sustituyéndolo aquí, me va a quedar como menos mu por phi bi punto más y
por phi b', y esto es igual a 0. ¿Sí? Eso simplemente lo voy a poner aquí, mi ecuación creo que es la 6. Y voy a poner esto, serie de ecuaciones, voy a poner 7. Y aquí simplemente para que quede claro es sustituyendo 7 en 6. Ok, ahora sí, esto lo puedo reescribir a su vez como menos mu, y esto es pues la derivada segunda de phi con respecto del tiempo. Más y por la derivada segunda de phi con respecto de x. Y esto es igual a 0. Si yo divido todo entre... Está ahí, dividiendo entre... Pues me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, en este caso, que esta parte de aquí, la parte espacial la voy a poner primero, y me va a quedar que la derivada segunda de phi con respecto de x, en este caso va a ser igual, perdón, menos mu entre y. Esto aquí le voy a poner nada más para que no se confunda que es igual. Bueno, voy a borrar todo. Esto es menos mu y aquí le voy a poner la derivada segunda de phi con respecto del tiempo. Y esto es igual a 0. Si yo aquí defino la velocidad de fase como velocidad al cuadrado es igual a esta i entre mu, le voy a poner velocidad de fase, velocidad de fase, pues vamos a recuperar la ecuación de onda de Allenberg. Simplemente voy a sustituir eso como lo siguiente. Me va a quedar que la parcial segunda con respecto de x, en este caso menos, esto lo voy a hacer como 1 entre b cuadrada por la parcial segunda con respecto del tiempo de phi dependiente de x y de t. Y esto es igual a 0. Entonces, con esto ya prácticamente pasamos de las partículas, que las hacemos desaparecer, y ahora solo nos va a importar las perturbaciones del medio. Y bueno, esto va a ser la clase, no le quiero poner 0, pero sí la clase introductoria. En la siguiente vamos a expandir esto a 3 dimensiones espaciales y el tiempo. Y técnicamente vamos a usar notación covariante y la métrica de Minkowski. Y bueno, espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.